Muy buenos días para todos ustedes, el Señor les bendiga. A todos los amigos, hermanos que a esta hora se unen a la transmisión a través del canal de YouTube. Queremos extenderle un saludo muy cálido y la más amable, la más fraterna de las bienvenidas. Que el Señor les bendiga. Quiero, antes de que oremos y le demos paso a la palabra del Señor, recordarles varias cosas. La primera, el día de ayer, el sábado, a las 10 de la mañana, comenzamos el tiempo de estudio bíblico con los niños, el GREP, el grupo de estudio bíblico con los niños, a través de la plataforma Jitsi. A través de esta plataforma estamos desarrollando nuestro estudio bíblico con los niños y lo seguiremos haciendo tal como lo hacíamos anteriormente, es decir, cada 15 días, el sábado a las 10 de la mañana. La segunda cosa que quiero recordarles y animarles a todos es que puedan ustedes participar del tiempo de estudio bíblico el día jueves a las 3 de la tarde y luego a las 7 de la noche. El jueves, todos los jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico, de manera que aparte ese tiempo en su agenda, escríbalo bien grande donde usted pueda acordarse y usted pueda involucrarse activamente en este tiempo de estudio bíblico. Quiero, habiendo dicho eso, invitarle a que oremos. Todas las personas que en este momento se están sumando a la transmisión, de nuevo, bienvenidos. Que el Señor les bendiga, los que están llegando de la habitación a la sala, de la habitación al comedor o de la habitación al lugar donde tienen ustedes la computadora o la televisión. Bienvenidos, el Señor les bendiga y quiero invitarles que todos podamos tener un tiempo muy especial de meditación en la palabra del Señor. Oremos y pidámosle a Dios que sea Él mismo quien nos guíe y nos dirija en este tiempo. Dios y Padre Celestial, en tus manos nos encontramos. Damos gracias, Señor, porque tú eres el buen y fiel pastor de las ovejas y nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado y tenemos plena certeza, Dios, de que a ti podemos venir en cualquier momento y en medio de cualquier situación y tus puertas, tus brazos estarán abiertos para recibirnos. Señor, en tus manos colocamos nuestra vida, nuestra familia, todos nuestros asuntos, Señor, y rogamos, Padre, que en este tiempo que para ti apartamos, tú mismo, Señor, nos des la gracia de tener un corazón dispuesto, una mente lúcida, una mente iluminada por tu Espíritu Santo, de tal manera que podamos recibir tu palabra y atesorarla, y que tu palabra en cada uno de nosotros produzca el fruto que tú anhelas. Esto, Señor amado, te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, continuamos con esta serie de exposición bíblica basada en el Evangelio de Juan. Recuerden ustedes que el título que hemos dado a manera general a toda la serie es Visión 2020 y hace referencia a la importancia, a la necesidad que usted y yo tenemos de tener una visión clara, una visión nítida acerca de quién es Jesús. Como parte de esa exposición hemos llegado el día de hoy al capítulo 6, capítulo número 6 del Evangelio de Juan, y quiero invitarle que usted abra su Biblia allí en ese capítulo. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. Para todas las personas que nos están viendo a través del canal de YouTube, quiero recordarles que estamos leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Es la versión de la Biblia que utilizamos regularmente en nuestra congregación y quiero invitarle para que usted ahí en su medio digital pueda buscarla, Nueva Traducción Viviente, de tal manera que todos podamos estar unidos en la misma traducción de la Biblia, utilizando el mismo lenguaje y las mismas palabras para que todos podamos comunicarnos. Dice la palabra del Señor. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberías. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros,
no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Una vez quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, dice el texto, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Este es el texto de la palabra del Señor que queremos exponer el día de hoy. Y el título que le he dado a esta enseñanza es Jesús nuestro Dios es el ingobernable Dios. Jesús nuestro Dios es el ingobernable Dios. Con mucha frecuencia, ustedes y yo tenemos la tendencia humana, la tendencia que asiste a todo ser humano sobre la faz de la tierra a idealizar a Dios, a tratar de pensar en Dios en nuestras propias categorías, cómo nos gustaría que fuera Dios, cómo nos imaginamos que es Dios, y frente a esa imaginería, usted y yo debemos tener extremo cuidado con esto, porque esa imaginería acerca de cómo percibimos a Dios, acerca de cómo nos gustaría que fuese Dios, acerca de cómo nos gustaría relacionarnos con Dios, está puesta en el delgado hilo que separa la adoración genuina de Dios y la idolatría. Me explico. Cuando usted y yo creamos una imagen de Dios, no solamente me refiero a una imagen de yeso o a una imagen de madera, me refiero a una imagen mental, a una imagen cerebral acerca de quién es Dios. Estamos creando a un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza, olvidándonos de esa manera que Dios en su palabra escrita ya nos ha manifestado quién es Él, cuál es su carácter y cómo Dios anhela ser adorado y cómo Dios anhela que usted y yo nos relacionemos con Él. Desde ese punto de vista, Dios es el ingobernable Dios. No existe ser humano, no existe comunidad eclesiástica, no existe grupo social que pueda decir que tiene la manera de conseguir que Dios se comporte de tal o cual manera. No existe ningún ser humano que pueda decir que tiene la llave o que tiene la clave para conseguir que Dios haga lo que esa persona gusta que Dios hiciera. No existe eso, porque Dios es soberano, porque Dios es rey y porque Dios vez tras vez nos recuerda a todos nosotros que nosotros somos los siervos y Él es el Señor. Nosotros estamos bajo su gobierno y Él es el Dios ingobernable. Su única ley, su único gobierno, quiero decir, es la palabra que Dios mismo ha pronunciado. Es decir, Dios no puede ir en contra de lo que Él mismo ha dicho, pero ningún ser humano puede ejercer dominio sobre Dios, gobierno sobre Dios. De manera que a esto es que nos enfrentamos en este texto. Estamos reconociendo que Jesús, el Dios encarnado, Jesucristo el Hijo de Dios, es el ingobernable Dios. Esta afirmación del Dios ingobernable se da en medio de 3 elementos clave que aparecen en el texto. El primero de ellos tiene que ver con una situación muy similar a la que estamos viviendo hoy alrededor de todo el mundo. Es decir, una necesidad real, una necesidad básica siendo desatendida de alguna manera. Al día de hoy, la necesidad básica desatendida o la necesidad básica insatisfecha más bien es la salud. Todo el mundo está esperando
que de algún lugar, no solamente de las manos de Dios, puede ser también de la ciencia o de donde quiera que sea, surja un milagro que resuelva la necesidad básica, la necesidad vital de la salud, y de esa manera la humanidad de hoy, ustedes y yo, nos asemejamos muchísimo a este pasaje. La necesidad que este grupo humano tiene no es salud, es alimento. Ellos tienen hambre. Los primeros 6 versículos expresan esa hambre que tienen las personas. Juan dice: después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberías. Quiero hacer una primera pausa en este punto para decir que Juan nos está ubicando cronológica y espacialmente al introducirnos en este nuevo capítulo de su libro. Todo el capítulo anterior, el capítulo 5, se desarrolló en la ciudad de Jerusalén. Todo el capítulo 5 se desarrolla en la ciudad de Jerusalén, en el contexto de la celebración de una de las fiestas judías. Eso es lo que Juan afirma en los primeros versos del capítulo 5. Dice que para los días cuando se celebraba una de las fiestas judías, Jesús llegó a Jerusalén y cerca de la puerta de las ovejas encontró el estanque de Betesda. Ustedes lo recordarán, esa fue la exposición bíblica ya de hace un par de semanas. Pero quiero decirles esto, el capítulo 5 se desarrolló en la ciudad de Jerusalén. Ahora Juan dice: después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea. Y esto es como ir de punta a punta, de extremo a extremo. Jerusalén está en el sur de Israel y el mar de Galilea está en el extremo norte de Israel. De esa manera Juan nos está diciendo: el lugar donde se desarrolla la acción de este capítulo es distinto, es diametralmente distinto. Esto tiene una implicación muy fuerte en términos teológicos también, porque ocurre que Jerusalén era el centro de la religión judía. Y por supuesto, los judíos tenían un prejuicio respecto de sí mismos, donde ellos pensaban que la religión que se profesaba en Jerusalén era más pura que la religión que se profesaba en el norte de Israel, donde está ubicado el mar de Galilea. Si eso es así, ellos también tenían un prejuicio religioso y un prejuicio étnico acerca de los galileos. Uno, no los creían 100% judíos, 100% israelitas, porque en algún momento de la historia, en uno de los exilios, los israelitas fueron mezclados con otros pueblos, de manera que ya no solamente por sus venas corría sangre israelí, sino que ahora también había mucha otra genética mezclada allí. Pero cuando se mezcló la genética, también el pueblo de Israel en el norte, Galilea, se mezcló con los dioses de otros pueblos. Por esa razón, los judíos, los del sur, pretendían que los del norte eran menos puros, tanto racial como teológicamente hablando. En ese lugar menos puro, en el norte, en Galilea, es donde se va a desarrollar esta nueva escena, este nuevo relato de la vida y del ministerio público de Jesús. Jesús, el ingobernable Dios, ahora manifestándose a través del hambre en el norte, en Galilea. Dice el texto en versículo 2: una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Y vale la pena señalar que el hambre que estas personas tienen no es solamente el hambre de estómago, el hambre de un pedazo de pan. Hay un hambre que los asiste y es el hambre de ver. Tanto en la antigüedad como al día de hoy, muchas personas tienen comezón de oír y comezón de ver señales. Y tenemos que decir también que en muchos momentos, pastores, predicadores, expositores bíblicos, en muchos momentos han desviado la atención de las personas, de la persona de Jesús, y han puesto la atención de las personas en las señales y en los milagros. Al punto que muchas personas al día de hoy alrededor de todo el mundo no necesariamente siguen a Jesús porque creen decidida y determinadamente que Jesús es el Hijo de Dios,
sino porque quieren recibir un milagro solamente. ¿Me explico? Entonces, ojo con esto. Toda la humanidad tiene hambre de ver. Toda la humanidad tiene hambre de escuchar. Pero no necesariamente toda la humanidad tiene hambre de relacionarse con el único y verdadero Dios. Estas personas, dice el texto, seguían a Jesús porque veían las señales que hacía cuando sanaba a los enfermos. Sin embargo, no todo esto termina siendo malo. ¿Por qué razón? El capítulo anterior, capítulo 5 de Juan, hablábamos hace 8 días acerca del juicio contra Jesús, un juicio en el que Jesús levanta 3 testigos a su favor. El otro, que es el Padre Celestial, Juan el Bautista, y el tercer testigo de Jesús son las enseñanzas, las predicaciones y los milagros que Jesús hacía, dados por el Padre para testificar que verdaderamente Jesucristo es su Hijo. Ahora, ojo con eso, porque en el sur, en Jerusalén, donde se supone que tienen la religión más pura, los judíos vieron los milagros, las señales, escucharon las enseñanzas, pero aún así no quisieron seguir a Jesús. No creyeron que Jesús es el enviado de Dios. Ahora en Galilea, al otro lado de Israel, donde se supone que no tienen una teología tan pura y una etnia tan pura, la gente ve las señales milagrosas y todos siguen a Jesús. ¿Nota el contraste? En el sur ven las señales, escuchan las enseñanzas y no creen. En el norte escuchan las enseñanzas, ven las señales y todos siguen a Jesús. Esto es importante resaltarlo en el texto. Versículo número 3. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí, rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Ahora por fin, Juan nos ubica no solamente en términos geográficos, sino también en términos cronológicos. Juan nos está ubicando en el calendario hebreo. El capítulo número 5 del Evangelio de Juan dice que Jesús entró a Jerusalén en el marco de la celebración de una de las fiestas judías. Y ahora, en el versículo 4, nos dice, en el 4 del capítulo 6, dice que ya casi era la celebración de la Pascua judía. La celebración que antecede la Pascua es la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y si el texto como tal está construido a manera cronológica, quiere decir que entre el capítulo 5 y el capítulo 6 ha pasado más o menos medio año. Entre el capítulo 5 y el capítulo 6 ha pasado más o menos medio año. Ahora noten que el texto sigue desarrollándose. Dice, enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro y dirigiéndose a Felipe, a uno de sus discípulos, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y dice el texto, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Constantemente en nuestro caminar con Dios nos vamos a encontrar que Dios utiliza la necesidad humana como el escenario indicado para darnos una lección objetiva. Me explico. La necesidad humana se constituye en el escenario donde Dios va a manifestar su carácter, donde Dios va a manifestar su ser, pero por otro lado donde Dios va a sacar a la luz nuestro carácter, nuestro ser, y va a quedar en evidencia lo que mismo nosotros somos, y por fin va a salir a la luz no la señal, no el milagro, sino el principio eterno que Dios quiere enseñarnos. Note usted, no el milagro, no la señal, sino el principio eterno que Dios quiere enseñarnos. ¿Por qué razón digo esto? Porque la fe cristiana no es una fe fundamentada, basada en señales o en milagros, o en señales al estilo del juez Gedeón. La fe cristiana es una fe fundada en principios bíblicos. Los principios son inamovibles, las señales van y vienen.
Los principios son inamovibles, siempre están. Las señales no siempre están, porque las señales solamente van a aparecer cuando Dios, en su ingobernable carácter, en su soberano carácter, decide que las señales aparezcan. ¿Me hago entender? ¿Me estoy comunicando? Entonces, noten ustedes que Jesús expone a sus discípulos a la necesidad de una multitud. Toda esta gente me está siguiendo, toda esta gente tiene hambre. Felipe, ¿cómo hacemos o dónde vamos a comprar pan para alimentar a todas estas personas? Y dice el texto, lo estaba poniendo a prueba porque él ya sabía lo que iba a hacer. Es solamente Dios formando en sus discípulos un carácter pastoral, un carácter de cuidado. Y para eso se basa en la necesidad humana. Es decir, la necesidad humana otra vez es el escenario que Dios usa para transmitir un principio eterno y para enseñarnos una lección objetiva. En estos primeros versículos está contenida ese primer rasgo que aparece en el texto, donde podemos contemplar lo ingobernable de Dios, que es el hambre. En segundo lugar, versículos 7 hasta el versículo 13, vamos a encontrar la comida. Los primeros versículos nos hablan del hambre, los versículos 7 al 13 nos hablan de la comida. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Y una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a los discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Esto es hermoso en sí mismo, no solamente por el milagro, pero más bien por el carácter revelado de Dios a través del milagro. Es la manera como Dios nos manifiesta a nosotros su carácter soberano, su carácter eterno, su carácter amoroso en medio de la necesidad humana. Les decía en el primer punto que toda la humanidad tiene hambre de sanidad. Y no voy a hacer aquí las poses ni de profeta ni de hijo de profeta y decirles que ya mañana todo va a estar solucionado. No, eso solo lo sabe Dios. Pero lo que sí puedo decirle desde la palabra del Señor es que en la medida que usted y yo nos aproximemos a la palabra de Dios para conocerlo a Él, la necesidad más vital y más profunda de nuestro ser, que es tener vida eterna, va a ser satisfecha en la medida que le conocemos a Él. Recuerde usted que Cristo es la vida eterna, Él es la fuente de la vida eterna. Y toda hambre existencial, toda hambre del corazón y de la mente humana puede ser satisfecha en la persona de Cristo Jesús. Versículo 7. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. El escenario del hambre trae a la luz no solamente el carácter de Dios como proveedor, sino el carácter del ser humano como un ser insuficiente aún para satisfacer sus propias necesidades. Hay una multitud por delante y las palabras de Felipe expresan un sentimiento de frustración. Aunque trabajáramos meses enteros, y no es el caso porque ya los tenemos aquí sentados, ya no hay tiempo para trabajar meses, ya están aquí sentados esperando que les den comida, dice, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a todas estas personas. No sé si de repente usted ha estado en una situación similar, donde hay una necesidad evidente, una necesidad vital que requiere ser satisfecha ya, en la inmediatez. Y usted mira sus manos, usted mira sus bolsillos, usted mira las arcas de su casa,
y no hay con qué. Y eso es frustrante, eso es desalentador. Y eso pone a prueba la fe de cualquier cristiano alrededor del mundo. Porque es encontrarnos con que la respuesta no está en nuestras manos. El control de la situación no está en nuestras manos. El control de la situación solo está en manos del ingobernable Dios, que insiste no solamente en llevarnos por prados verdes y aguas delicadas, sino que también nos lleva por lugares donde hay sombra de muerte, por lugares escabrosos, pero donde Él prometió siempre estar a nuestro lado. En medio de la crisis, de la frustración de Felipe, aparece una tercera voz, que es la voz de Andrés, el hermano de Simón Pedro. Versículo 8. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero otra vez, ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús les dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron en la hierba, en las laderas, y solo contando a los hombres, ojo al detalle, solo contando a los varones de la multitud, sumaban alrededor de 5,000 personas. Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó. Después hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Es decir, no fue una ración poquita, sino todos comieron hasta saciarse. Una vez que todos quedaron satisfechos, Jesús les dijo a los discípulos: recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. El capítulo anterior nos ha puesto en evidencia que Jesús es el enviado de Dios. Habíamos referido hace 8 días un término hebreo, shaliach, que hace referencia a ese enviado de Dios, que era el título que en varios momentos durante el Pentateuco se utiliza para referir a Moisés. Moisés como el shaliach de Dios, el enviado de Dios, la persona que ostenta la autoridad de Dios sobre la tierra en ese momento. Ahora Jesús en todo el capítulo 5 ha dicho: Moisés testificó acerca de mí. O sea, Moisés, habiendo sido el shaliach del Antiguo Testamento, testificó que yo ahora soy el shaliach de Dios. Y parte como evidencia Jesús esto es proveyendo alimento en el desierto a toda la multitud. Y nota usted, esto tiene un eco al libro del Éxodo, la multitud saliendo al desierto a encontrarse con Dios, la multitud saliendo al desierto para relacionarse con Dios, pero la multitud en el desierto experimentando hambre. Y al estar con hambre viene la queja, viene la frustración. Ahora en el desierto el Señor les provee en el libro de Éxodo de maná y les provee de codornices. En este texto encontramos a un Jesús que se compadece del pueblo y les da pan y pez suficiente para que queden llenos, queden satisfechos, y de esa manera alentar no solamente el cuerpo, pero alentar también la fe de las personas que están comiendo y de sus discípulos, que son los que de primera mano están batallando con la fe. Este texto tiene un antecedente muy hermoso en el libro de Segundo de Reyes, en los versículos 43 al 44. Los pongo en contexto. Hay una multitud de profetas que han llegado a la puerta de la casa del profeta Eliseo. Y una vez están allí en la puerta de la casa de Eliseo, es decir, fuera del campamento de Eliseo, le dicen a su siervo: danos de comer. Y la palabra que refiere a la palabra siervo es realmente como jovencito, un mozo, un muchachito. Y dice: ¿qué? Exclamó el sirviente. ¿Alimentar a 100 personas tan solo con esto? ¿Qué es esto? De lo que dice el muchacho. Versículo 42. Otro día, un hombre de Baal Salisa le trajo al hombre de Dios un saco de grano fresco y 20 panes de cebada que había preparado con el primer grano de la cosecha.
Entonces Eliseo dijo: dénselo a la gente para que coma. ¿Qué?, exclamó el sirviente, es decir, el muchachito. ¿Alimentar a 100 personas solo con esto? Pero Eliseo reiteró: dénselo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor: todos comerán y hasta habrá de sobra. Cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y sobró tal como el Señor había prometido. En este pasaje de Juan es como que Jesús estuviese repitiendo lo que ya en el Antiguo Testamento Dios había hecho, esta vez utilizando al profeta Eliseo. Un muchachito, no con 5, pero con 20 panes de cebada, y note usted el elemento de los panes de cebada. Una multitud, no son 5,000, son 100, pero ¿qué son 20 panes para 100 personas? Ahora, aquí tenemos a un Andrés que dice: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Y encontramos a Jesús afirmando: díganles que se sienten. Ora Jesús dándole gracias a Dios por lo que tiene en sus manos: los 5 panes, los 2 peces, y toda la multitud come hasta quedar satisfecha. Y tal como en el Antiguo Testamento, en el texto que leímos de Segundo de Reyes, la gente come y sobra. En este momento del libro de Juan, dice el pasaje: entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Y note usted, 5 panes de cebada para alimentar a 5,000 personas, quizá 15,000, quizá 20,000 pudieron haber sido. Recuerde que los 5,000 solo refieren a los varones en el texto, a los varones que están allí censados, pero seguramente viene con su esposa, viene con sus hijos. Ellos no están censados, solo han censado a los varones. De manera que esta multitud es mucho más grande que 5,000 personas, y todos comieron hasta quedar saciados, y ahora se recogieron de sobras 12 canastos, y esos 12 canastos evocando las 12 tribus de Israel y la manera como Dios fielmente ha provisto para todas sus necesidades en el desierto. Al día de hoy, desconozco cuál es su necesidad específica, puntual. Puedo decir que globalmente todos estamos esperando un milagro, sanidad. Que Dios en su misericordia decidiera extender sus manos y quitar de sobre la faz de la tierra el coronavirus, y eso sería glorioso. O que Dios igualmente iluminara el entendimiento de los científicos, de los sabios de este mundo, para darles la manera de conseguir prontamente una vacuna para esto, para este coronavirus. Sería glorioso también. Y estaría expuesto que no son los seres humanos los que lo producen, sino solo cuando Dios ilumina al hombre para dar esta solución. El ingobernable Dios. Pero desconozco cuál es su necesidad específica. Desconozco si en este momento usted está teniendo necesidades de hambre física o hambre emocional, o está teniendo una crisis de familia o una crisis laboral. Desconozco esto. Lo que sí puedo decirle es que si Dios fue capaz de alimentar a 5,000 en el desierto, si Dios fue capaz de alimentar a esos 100 que llegaron a las puertas del campamento del profeta Eliseo, si Dios fue capaz de alimentar a todo el pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto, también Dios puede proveer lo que usted y yo necesitamos en este tiempo. Y si hay algo a lo que Dios nos está exponiendo a todos nosotros como iglesia de Cristo en este tiempo, es precisamente a tener que confiar en lo que Dios hace. Al día de hoy usted no tiene el control de esta situación. Los gobiernos no tienen el control de la situación. Las fuerzas armadas, militares, policiales no tienen el control de la situación. Ningún ser humano, ningún grupo humano, ninguna nación, ninguna potencia, ningún grupo de aliados internacionales tiene la respuesta. Estamos como Felipe
diciendo, ¿y qué vamos a hacer si no podemos? Estamos como Andrés diciendo, ¿y de qué sirve lo poquitico que tenemos? No es lo poquito que tengamos o lo mucho que tengamos, es que Cristo es el único que puede traer una solución real a su hambre y a la mía, al hambre, perdón, de todos los que están ahí afuera y que no conocen a Cristo, y del hambre de los que ya hemos conocido al Señor y aún así experimentamos algún tipo de necesidad emocional, mental, familiar. ¿Ve? Jesús de esta manera se presenta como el ingobernable que provee para la necesidad de su pueblo. Versículo número 14 de Juan 6. Hemos visto en los versículos 1 al 6 el hambre, versículos 7 al 13 la comida, y versículos 14 al 15 vamos a encontrar un elemento bien particular, la política. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que este es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Y quizá estos dos versículos son los que con más fuerza me empujaron a tomar el nombre que le he dado a este sermón. Jesús nuestro Dios es el ingobernable Dios. Note usted, hay hambre, hay comida, hay señales, hay creencia y hay batalla de fe también en el corazón. Pero ahora dice el texto, la gente, ¿cuál gente? Los que venían siguiendo a Jesús porque veían las señales que eran sanar a los enfermos. Ahora dice, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, es decir, que les había llenado el estómago a todos, exclamó, no hay duda de que este es el profeta que estábamos esperando. Recordarán ustedes Deuteronomio 18, versículo 15, donde Moisés dice, más adelante, cuando ustedes ya estén en la tierra prometida, el Señor levantará de en medio del pueblo un profeta como yo. Un profeta como yo, es decir, el Shaliach, el enviado de Dios. Ahora estos están diciendo, definitivamente este Jesús tiene que ser el Shaliach. Nos ha llevado al desierto y en el desierto nos ha dado alimento, tal como Moisés llevó al pueblo al desierto y allí lo alimentó con maná que venía del cielo. Sin embargo, hay que decir esto, no fue Moisés ni el que llevó al pueblo al desierto y tampoco fue Moisés el que lo alimentó. Fue Dios el que llevó al pueblo al desierto y fue Dios el que trajo alimento al pueblo. Moisés sencillamente era el orador, el intercesor, pero el obrador del milagro siempre fue y siempre será Dios, no ningún ser humano. Cuando la gente vio la señal milagrosa, dice, no hay duda que este es el profeta que esperábamos. Cuando la fe de la iglesia está condicionada por ver señales, vamos a encontrar que la fe de la iglesia es tan fluctuante como la montaña rusa. Unas veces está aquí arriba, está en el top, y otras veces va a estar en el punto más bajo y más oscuro y más tenebroso. ¿Cuándo estamos arriba? Cuando Dios responde afirmativamente a nuestras peticiones. Y entonces, ¿cómo Dios es de lindo? ¿Cómo Dios es de misericordioso? Fiel es Dios, bueno es Dios. Pero cuando Dios responde que no, ¿quiere decir que Dios ya no es fiel? ¿Que Dios ya no es bueno? ¿Que Dios ya no es justo? No, Dios sigue siendo igual de bueno, igual de justo, igual de poderoso. Solamente que Dios nos recuerda que Él es ingobernable. Usted y yo no podemos gobernar a Dios. Usted y yo no podemos indicar a Dios lo que Él debe hacer, lo que Él tiene que hacer. Nosotros no somos los que decimos, como muchas iglesias al día de hoy, están decretando que ya no existe el coronavirus. Mire, solo Dios tiene la capacidad de decretar y se hace su voluntad. Recordarán ustedes que hace algo más de un año en el Caribe ocurrió una seguidilla de huracanes y tormentas muy fuertes. Y hubo voces de los mal llamados apóstoles,
de los mal llamados nuevos patriarcas de la iglesia, que se levantaron para reprender el viento, para reprender el mar y para decretar que ya no iba a haber más huracanes. De hecho, algunos se atrevieron hasta a decretar que los huracanes no iban a tocar tierra. Después de eso, islas como Puerto Rico, lugares en el Caribe como República Dominicana, como Haití, como Jamaica, lugares como el sur de los Estados Unidos se vieron gravemente afectados. Y esto para recordarnos que no somos nosotros los que gobernamos a Dios y le decimos dónde tiene que llover y dónde no tiene que llover, dónde tiene que haber hambre y dónde no tiene que haber hambre, dónde debe haber coronavirus y dónde no debe haber coronavirus. No, Dios se manda Él solito. Y Dios es ingobernable. Cuando nosotros vivimos detrás de la señal, cuando la señal nos es adversa, entonces nuestra fe se desploma, como al día de hoy se están desplomando muchas monedas en el mundo. Si se tratara de la fe en la bolsa de valores, la fe de muchos hoy está en la quiebra, porque no están viendo la señal que quisieran ver, porque se dieron cuenta que no pueden gobernar a Dios como quisieran gobernarlo, porque otra vez, comencé afirmando que muchas de nuestras imaginerías de Dios han convertido a Dios en un ídolo en nuestra mente. Y cuando Dios nos expone a estas cosas, ese ídolo se desbarata y solamente queda en pie el único, suficiente y verdadero Dios que es ingobernable. Él es soberano y Él hace su voluntad donde quiera que sea. Noten ustedes, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Y qué hermosura la manera como Jesús nos pastorea en este pasaje, porque nos recuerda que el ministerio público que él vino a desarrollar no es un ministerio democrático, es decir, Jesús no está haciendo la voluntad de la mayoría, Jesús no está haciendo la voluntad del pueblo, y si no está haciendo la voluntad del pueblo, tampoco espera la aprobación del pueblo. Es decir, Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza. ¿Por qué? Porque les había llenado la barriga. Al día de hoy, muchos políticos y muchos politiqueros han encontrado en la situación difícil que el mundo está viviendo el mejor escenario para hacer política. Entonces están llevando mercados, están llevando ayudas económicas, están llevando implementos de aseo a distintos lugares. ¡Ay, pero eso no es censurable! ¡Qué lindo que lo están haciendo! No, lo censurable no es que lo hagan. Lo censurable es que inmediatamente lo hacen, con esta mano están entregando y con esta otra están poniendo su selfie para publicarlo en todas las redes sociales y para mostrar cuán generosos y cuán buenos son. Y digamos, eso es el mundo político. Y no nos extraña en un sentido, porque al final de cuentas el mundo da de lo que el mundo tiene. Lo triste es que muchos pastores de iglesias están haciendo exactamente lo mismo, olvidándose que el Señor en su palabra dice que cuando demos, nuestra mano derecha no sepa lo que da la izquierda y la izquierda no sepa lo que da la derecha, recordándonos que lo que usted y yo damos para bendecir a otra persona no es para postearlo en todas las redes sociales, no es para ganar puntos, para ganar like, para ganar votos, sino para agradar a Dios. ¿Ve? Entonces note que muchas personas al día de hoy están cayendo en la trampa de dar, pero dar para recibir un beneficio a cambio, cuando nuestra motivación debiera ser dar para dar la gloria a Dios, porque usted y yo no damos de lo que nosotros autónomamente tenemos, usted y yo damos de lo que hemos recibido de parte de Dios, de manera que el único que puede recibir la gloria de todo esto es el que a nosotros nos dio para que nosotros diéramos a otras personas. ¿Nota? Eso es muy fuerte en el texto. Si Jesús hubiese sido uno de estos políticos contemporáneos o uno de estos pastores contemporáneos, pastores que no tienen satisfacción solamente con predicar la palabra y conducir a la gente hacia Cristo, sino que ahora también quieren ser pastores y concejales.
ahora quieren ser pastores y asambleístas, ahora quieren ser pastores y senadores, ahora quieren ser pastores y quizá alguna vez presidentes. Nos recuerda Jesús que el pastor del rebaño ha sido llamado para ser pastor del rebaño y no para estar queriendo ser rey de este mundo. Jesús, siendo rey, no necesitaba que la humanidad lo coronara rey, porque Jesús ya es rey per se. Cuando la gente quiso hacerlo rey a la fuerza, dice, se escabulló hacia las colinas él solo. Es decir, ni siquiera se vino con los discípulos. Ni siquiera trajo consigo a los discípulos y como estoy con los míos, no, sino solo. Recordando otra vez la singularidad de Dios. Y parte de lo que hace singular a Dios es que Él es ingobernable. Nosotros no coronamos a Dios. Él ya está coronado porque Él ya es rey. Nosotros no atribuimos poder a Dios. Él ya es poderoso en sí mismo. Nosotros no somos quienes organizamos la agenda de Dios. El lunes sanas, el martes liberas, el miércoles restauras. No. Dios hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Y a través de este pasaje el Señor nos recuerda ese principio tan glorioso en el que usted y yo debiésemos estar fundados. El Dios al que usted y yo adoramos es Cristo, el ingobernable Dios de la eternidad. En medio del hambre, Dios provee, no para hacerse rey, sino para manifestar su carácter pastoral y para recordarnos su bondad y su misericordia. Y cuando el ser humano quiere pretender gobernar a Dios, Dios jamás se va a dejar gobernar, porque Él es rey, no nosotros. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor por su palabra? Pero antes de orar, quiero recordarle que tenga a la mano todos los elementos para inmediatamente podamos celebrar la cena del Señor. Si usted tiene por ahí a la mano el vino, si tiene a la mano el pan, tráigalo de tal manera que una vez oremos podamos pasar a la celebración de la cena del Señor. Padre, por tu palabra damos infinitas gracias. Y delante de ti, Señor, están todas nuestras necesidades de toda índole, tangibles e intangibles, materiales e inmateriales. Nuestras frustraciones también, Señor. Y damos gracias por la manera como tú provocas frustración en nuestro corazón, porque nos recuerdas que la solución no está en nuestras manos, sino en las tuyas. Que no somos nosotros autónomos, sino tú eres autónomo. Gracias por conducirnos a desiertos en los que hay calor abrasador o frío intenso en las noches, desiertos en los que no hay abundancia, más bien hay estrechez, pero desiertos en los que tu gloria se manifiesta como en ningún otro lugar se podría manifestar, Señor. Padre Celestial, y rogamos que en nuestro corazón derribes todos los intentos de querer gobernarte a ti. No somos nosotros los que te indicamos qué debes hacer. No somos nosotros los que te indicamos dónde debes estar, cuándo debieras estar, sino que tú soberanamente decides todas las cosas. Ayúdanos más bien a regocijarnos en tu voluntad, a exaltar tu nombre y a enaltecer, Señor, en nuestro corazón el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. Amados hermanos, todos los que estamos congregados en este momento en nuestras casas tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Y es cuál? Ustedes y yo, todos los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, somos sacerdotes de Cristo. Cristo, el único Rey, y usted y yo somos sacerdotes de su glorioso nombre. Al participar de la cena, quiero recordarles a todos ustedes que la cena no es un refrigerio a la mitad de la mañana. La Santa Cena
es uno de los sacramentos que usted y yo celebramos como Iglesia de Cristo. ¿Y quiénes pueden participar de la Cena del Señor? Todas aquellas personas que han creído en Cristo como Señor y Salvador de su vida. Todas las personas que con determinación se han propuesto obedecer la palabra de Dios. Y con esto no quiero decir que no hayamos cometido pecados o errores durante la semana. Seguramente que todos lo hemos cometido. El asunto es que las personas que participan de la cena son aquellos que han entregado su vida a Cristo. Y aún en medio de sus pecados pueden venir a decirle: Señor, por favor, perdóname, restáurame y ayúdame a no volver a incurrir en este pecado. Digo esto para que al acercarnos a la cena del Señor podamos hacerlo con plena certeza de qué es lo que estamos haciendo. Este pedazo de pan o este pedazo de galleta, en mi caso, es un símbolo del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que fue humillado, molido, trillado por usted y por mí para el perdón de nuestros pecados. Y esta copa es el símbolo de la sangre de nuestro Señor, a través de la cual Él nos compró y nos hizo hijos del Padre, a través de la cual Él nos lavó y nos presenta limpios delante de la presencia del Señor, y a través de la cual también nos ha hecho partícipes de un nuevo pacto, ya no de obras, sino por gracia, a través del cual usted y yo podemos acercarnos al Padre Celestial. Quiero invitarle que usted, a la luz de este pasaje, pueda examinar su vida, pueda ponerse a cuentas con el Señor ahí en su corazón. Y mientras usted reparte el pan y la copa a todos los que están con usted ahí en su casa, quiero invitarles que oremos. Alabemos al Señor un segundo. En la cruz me llamó dulcemente, me ha traído y yo sin palabras me aproximo, quebrantado por su gran amor. Si ya todos tienen el pan y ya todos tienen la copa, demos gracias por estos elementos al Señor. Padre, por este pan y por esta copa damos gracias, porque nos recuerdas que tú eres el Dios ingobernable, pero que siendo ingobernable eres misericordioso, santo, justo, bueno, y en tu bondad entregaste a tu Hijo para perdonar nuestros pecados y para ponernos en una relación correcta contigo. Señor, clamamos que tu Espíritu Santo perfeccione nuestra vida para que cuando regreses por tu iglesia podamos ser hallados santos, justos y limpios como tú anhelas que seamos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor quiero invitarles, participemos del pan y la copa. Amado Dios, en esta mañana queremos dar gracias por tu palabra y la posibilidad que nos das de congregarnos a través del Internet. Clamo que bendiga, Señor, a cada familia que se ha reunido en torno a tu nombre y en torno a tu palabra. Y en tu gracia, permítenos traer todas nuestras frustraciones a tus manos y esperar que de tus manos, Señor, viene la respuesta, de tus manos viene la solución. Y confiar, Señor, en que tú sabes perfectamente hacia dónde nos estás conduciendo, hacia dónde nos estás pastoreando, a través de la pandemia, a través de la crisis, a través de las frustraciones que han ido apareciendo con el pasar de los días en nuestra vida. Alabamos tu nombre y exaltamos tu carácter ingobernable, porque tú eres soberano, eterno, santo, justo e incomparable Dios. Bendito seas por siempre. Amén y amén.
Amados hermanos, que tengan ustedes un buen resto de domingo. El Señor les bendiga. Desde aquí les mandamos un abrazo enorme. Les amamos y les llevamos en nuestras oraciones. Dios les guarde.